¿Cuál es la tribu de tu barrio? FM 88.7. La última radio. La tribu. Silencio. Ausencia de sonido o ruido. Abstención de hablar en el ámbito de la comunicación humana. En términos radiales, la ausencia de palabras, música y efectos. La tribu. La última radio. Siete minutos pasaron de las 11 de la mañana. Abrimos la segunda hora, Lucas. Estamos llegando a la segunda hora de este especial que además no solo empieza hoy, sino que va a seguir, y como dijimos recién al aire, semanalmente tendremos nuestro compromiso de hablar todo el tiempo de 24 de marzo. Sí, la verdad que la idea que han traído es más que interesante porque información sobra para poder seguir difundiendo. Y esta segunda hora nos toca una historia familiar y le vamos a dar la bienvenida a parte de la familia Pujadas. ¿Cómo están? Mariano y Paz Pujadas aquí en la radio. ¿Cómo están, chicos? Hola, ¿cómo va a todos? ¿Todo bien acá? Acercar el micrófono a Paz, Marianito, te lo pido por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Podría yo contar un poco la historia de ustedes, pero me parece, ya que están acá, es más interesante escuchar cómo fue ese gran trip de la familia Pujadas que vino escapando del franquismo y llega a la Argentina y se encuentra con los peores años en este país. Mariano, ¿cómo podríamos resumir, aunque es bastante complicado? En pocas palabras, no tanto, pero bueno, mi familia viene en el 53, un poco porque no querían vivir más bajo la dictadura de Franco y un poco porque ya tenían 3 hijos varones. Eran médicos hematólogos prestigiosos en Barcelona y con 3 hijos varones no querían que, si había otra guerra civil en España, perder a los hijos por la lucha antifranquista o algo. Entonces decidieron, porque tenía un muy amigo cordobés que estaba haciendo una residencia allá en medicina, se hizo muy amigo de mis abuelos, decidieron terminar recalando en Córdoba en el 53 y bueno, lamentablemente 20 y pico años después, las cosas políticas se pusieron bastante turbias acá también. Y bueno, primero muere Mariano en la masacre de Trelew en el 72 y casi el resto de mi familia, no toda por suerte, porque había algunos que no estaban en la casa, pero 5 o 6 de ellos los entran y los secuestran y los matan una semana antes de que se cumpliera el 3er aniversario de la masacre de Trelew. Más allá de todo, yo siempre hago un paréntesis acá que digo que dentro de toda esta debacle, nosotros somos gente muy afortunada porque nosotros somos hijos de asesinados. Entonces tenemos la suerte de, por 1.000.000 de astros y cosas que se alinearon en ese momento, se pudieron encontrar al día siguiente y bueno, después es un entierro y todo, la salida del país fue otro lío, pero por lo menos los tenemos, digamos, que no es un dato menor. No es un dato menor, Mariano, muchas gracias. Vos decís que son hijos, pero también son nietes, y tenemos el gran honor de tener acá en FM La Tribu a Paz. Bienvenida, Paz, y me gustaría que vos le cuentes a las personas que están oyendo qué es nietes. Bueno, primero lo que primero voy a contar es que yo voy a estar hablando un poco desde mi lado, más que de la línea de la organización en este momento, porque bueno, si bien yo estoy participando, me parece que como organización tenemos todos una serie de lineamientos, digamos, pero bueno, para mí nietes es básicamente una forma de transformar las historias que tenemos en militancia y en bueno, poder impulsar la memoria, poder transmitirla a nuestras generaciones sobre todo, que es lo que a veces más cuesta, porque como no lo vivimos, a mucha parte de nuestra generación todavía lo ve como algo que no
no pasó, que no está cercano. Entonces también es un poco eso. Y para vos, Paz, ¿cómo se puede compartir esto? ¿Cómo haces vos desde tu trabajo, desde tu gestión y demás? ¿Cómo lo podés compartir? ¿Cómo haces para hacérselo llegar a otras personas? Bueno, yo muchas veces estuve en charlas que fuimos a veces con mi papá, por ejemplo, al Pellegrini, un par de veces fuimos. Hace poquito estuvieron, sí, de hecho. sí. ¿Y cómo es tal eso, cual. enfrentarse con pibes de tu edad y contarles historia? ¿Qué es lo que sucede? ¿Encontrás una devolución? ¿Encontrás que hay información? ¿O encontrás que están medios en bolas respecto a lo que sucedió? Y encuentro diferentes cosas. Hay gente que está más o menos conectada y hay otra gente que no está tan conectada y que directamente están como ahí medio con el celular o medio como que no dan toda su atención. Pero bueno, también ese es el desafío de pasar la memoria a una generación que incluso es difícil que te presten atención cuando estás hablando, porque está comprobado que de tanto deslizar en plataformas digitales, está comprobado que tenemos menos atención. Entonces ese es un desafío. Pero yo lo que intento hacer es acercarles la memoria a ellos, a ejemplos que ellos puedan ubicar, o a, por ejemplo, el otro día les mencioné Argentina 1985, que es una película que salió hace pocos años dentro de todo. Entonces trato de acercarles recursos que ellos puedan tener más cercanos para saber. En la contención que pueden traer diferentes grupos, como es el caso de Nietes, como fue la contención que dieron a tanto las madres, luego las abuelas, ¿cómo fue tu primer encuentro, Mariano, con hijos? ¿A qué año nos tenemos que remontar en que vos dijiste, bueno, quiero saber de qué se trata esto? El año, creo que fue 97, más o menos, y fui básicamente porque ya no podía hablar con nadie. No podía mucho con mi vida en general y no podía hablar con nadie, y iba la hermana de un amigo ahí, y en realidad creo que la mayor virtud de todos esos grupos es la contención, es la cuestión de llegar a algún lugar y que la gente te entienda. O sea, vos contás tu historia y la gente no te pregunta nada, porque lo entiende, porque son tus pares, porque son cosas... No, a lo mejor son desaparecidos, asesinados, exiliados o lo que sea, pero en algún lugar compartís un vínculo que no lo compartís con nadie más. No importa, no te hacen una pregunta estúpida de, ay, ¿por qué fue? Ay, esa cuestión de no estúpida, digo, son de ser más onzas, es gente que no ha pasado lo mismo que uno. Entonces, a mí particularmente me hizo muy bien en el sentido de encontrar gente que en algún lugar es un par. Con las diferencias, con los pros, con los contras, con las cosas, con las vivencias de cada uno en general, porque, bueno, todos en la vida hemos tenido, hay gente que la ha pasado peor, hay gente que la ha pasado, digo, todos la pasamos relativamente mal, hay algunos bastante peor, otros como yo que tuve a mi madre, tuve una cierta contención familiar, supe la verdad desde que nací, o sea, nadie me ocultó jamás nada, y de repente vos te encontrabas ahí con gente, yo recuerdo muy bien que el día que entré te recibía la comisión de, creo que era de recepción o de una cosa así. podría de bienvenida, ser. una cosa así. Claro, y que vos te encontrabas ahí y te preguntaban cosas como si no supieras nada. Yo le dije, mire, yo ya sé todo, aparte dije que era Marino Pujadas, y a los 5 minutos vieron 5, uy, yo me llamo Marino por tu papá, tú dices, no, es mi tío. Bueno, Claro. Pero una cuestión de eso, de encontrarte con pares, que compartías muchas cosas muy cercanas, y particularmente al lado mío había un chico que hacía 2 días que se había enterado. Entonces era como una contención muy diferente a un chico que hacía 2 días que se había enterado que su padre había sido asesinado, que no lo tenía, a la mía, que yo sabía todo, digo, sé hasta la cantidad de tiros que tiene Mariano en el penal, ya sé, tengo un archivo muy grande. Les quería preguntar a los dos, ¿cómo es en este contexto actual, en este momento, con
un gobierno con discursos negacionistas y esa violencia que ramifica en la sociedad, ¿cómo es responder a todo ese odio desde un lugar con cierta altura y constructivismo y demás? Pero ¿cómo lo pueden llevar? Paz. Arranque usted. Por favor. Bueno, nosotros intentamos llevarlo de la manera un poco mejor posible y que sea tampoco tomarnos las cosas muy a pecho. Sabemos todo, sabemos que todo lo que dice son barbaridades, y nada, como que tratamos de no tampoco aferrarnos tanto a eso, sino decir, bueno, de esto hay que compartir memoria, hay que compartir la memoria de forma positiva, digamos. Sí, intentar yo creo que transmitirlo de la mejor manera. Yo creo que lo primero y principal, lo más necesario de todo esto es enseñar. Sí. Enseñar a que esto no tiene que pasar ni acá ni en ninguna parte del mundo. O sea, no es que no tiene que pasar en Argentina, no tiene que pasar en ningún lado lo que pasó, primero. Segundo, esta cuestión de poder, cuando te invitan a dar una charla, cuando nos invitan acá a hablar de tu experiencia, de cómo lo llevas, tratar de dejar un mensaje, no sé, mejor a mucha de la gente que yo he conocido, les ha costado mucho en la vida en general. Entonces, la contención que uno tiene alrededor es muy importante. Y con respecto a lo que ocurre hoy, me parece una barbaridad. Hoy es una barbaridad, la verborragia con la que se habla, la facilidad con la que se insulta, con la que se desprestigia, Pero bueno, lo que pasa que yo a veces, a mí tengo como una lucha interna muy grande, que es esta cuestión de militar, no militar, ir, no ir. Digo, después de tantos años de haber pasado o por hijos, o haber ido a marchas, o haber hecho cosas para que esto no vuelva, que hoy te gobierne una persona como Milei, es como extremadamente triste, te desilusiona. Y en algún lado decís no bajo los brazos, en otro lado decís sí, nosotros con Paz hemos ido a la marcha de discapacitados, no siempre, cuando podemos, cuando nos dan los tiempos y qué sé yo, ¿viste? Y no sé, lo que ocurre es terrible, o sea, para mí es muy triste, no quiero hablar porque me pongo muy triste. A mí si hay algo que siempre me llenó de orgullo y también me es bastante difícil de entender, es la no revancha, ¿no? Si hay algo que nos enseñaron las madres y las abuelas es justicia y no revancha. Y muchas veces, con vos, que somos amigos, me has contado sí, te la voy a hacer esa pregunta. ¿Qué harías si verías al asesino, si estarías cara a cara con el asesino de tu familia? Y vos fuiste pasando por diferentes momentos en esa respuesta. ¿Cómo manejar la ira con algo tan grave? Aparte, apenas te sentaste dijiste, tenemos la suerte de ser hijos de asesinados. Digo, ahí hay un optimismo que a mí me cuesta un montón entenderlo. Es como, digo, ¿cómo puedo encontrar en semejante tragedia una esperanza? Lo que pasa es que uno se ha cruzado en la vida, y sobre todo el poco tiempo que anduve en hijos, todo te cruzás con... Yo recuerdo puntualmente que cuando yo tenía una época muy mala, cuando fui a hijos, muy mala, no tanto era mía interna, no era tanto lo que me salía para afuera, porque vos me conocías de esa época y todo, y la gente me acuerdo y decía, yo me acuerdo de un chabón recopado, sí, pero bueno, la peregrinación siempre va por dentro. Y no sé, era una época horrible. Y yo entré ahí y escuché a otra gente hablar de sus historias y dije, estoy loco. O sea, ¿cómo yo puedo vivir enojado? Yo tengo a todo el mundo. O sea, para bien, para mal, sabiendo lo que pasaron, sabiendo todo, tengo a todo el mundo. Y de repente estabas al lado de una chica que no tenía ni a su madre ni a su padre, porque lo tenía desaparecido, no sabían por dónde había pasado, y de repente tenían un hermano caminando, o dos hermanos caminando por la ciudad, que tampoco los decís. Yo dije, estoy loco. O sea, pero me pasó a mí, que dije, no tengo derecho a sentirme así. No tengo derecho. Porque hay mucha gente que tiene una pérdida infinitamente más grande que la mía. Entonces,
Bueno, son esas cosas que no es que pasé a sentirme bárbaro en ese primer momento, pero bueno, son cosas como que procesás, son 2 millones de años de terapia, dejar de hacerte daño, tratarte de cuidar vos un poco más, y eso, se lleva como se puede. Mariano, Paz, bueno, nuevamente agradecerles por estar aquí en el aire de FM La Tribu, pero les quería preguntar algo que es, si bien, como decía Paz, van a los colegios, van a tantos lugares, vos también, Mariano, comparten estas charlas públicamente, yo quería saber cómo es en familia. ¿Qué pasa cuando charlan entre ustedes? ¿Cómo lo comparten? ¿Cómo fue este recorrido entre ustedes dos para encontrarles acá, juntes, que es ante todo agradecérselos, pero cómo fue para ustedes encontrarse? Bueno, en casa tenemos la dinámica suele ser, en general, como que siempre andamos compartiendo las actualizaciones y las noticias y lo que pasa, aunque a veces nos indigna algunas cosas. Yo a veces le muestro, no sé, Milei tuiteó X cosa y es como que arranca una rabia. Claro, una rabia. Eso. Y es como que yo se lo paso y él también, y es como que estamos medio ahí sosteniendo la bronca contra Milei y contra las cosas que a veces dice. Y también, bueno, nada, yo soy muy como que quiero accionar, quiero como intentar sacar algo, salir y hacer cosas, y él a veces es como bueno... Usted agotado. Claro, él está más agotado que yo, entonces yo soy la que estoy queriendo todo el tiempo como militar, hacer nuevas cosas, salir acá, ayudar en esto, en lo otro, y él por ahí es como que, no sé, ya conoce ciertos resultados, entonces ya está como bueno. Sí, yo creo, hace mucho yo leí una nota, nada que ver, aparte no sé ni por qué la leí, pero recuerdo la frase de que ellos decían que había un grupo etario que era una generación rota. Yo me sentí identificado porque somos la generación que venimos yo nací en el 73, o sea, pasé toda la dictadura. Después pasamos el 89, después pasamos el 2001. Entonces hay un agotamiento. Vos ya sabés cómo termina esto. Triste y lamentablemente uno sabe cómo termina esto. Entonces, a veces me inunda la tristeza. No, la tristeza no es que ni me deprimo ni nada, pero viste, es como, digo, no sé, yo me acuerdo cuando estalló la guerra de Malvinas, y me acuerdo de mi hija llorando en una mesa, en el living de casa, con una vecina. Entonces, claro, o sea, porque ya lo pasaron. Ya saben cómo va a terminar, ya sabe el horror que se viene, o sea, ¿cómo termina lo de Milei? Triste y lamentablemente termina con muertos en la calle. ¿Con muertos cuánto? ¿En 3 años? ¿En 6 años? ¿En 4 años más? Digo, en un momento la angustia, porque no es solo el hecho de estar apretado, es la angustia diaria. Pero bueno, nada, que es muy claro. No sé si respondí o no respondí. Hace ya varios años empezaste con la idea de tengo que contar la historia de mi familia. Podés contar tranquilamente. ¿Cómo fue empezar a reconstruir algo tan largo? ¿Por dónde arrancaste? ¿Con qué te encontraste? Contá un poco ese proceso porque estás muy cerca de tenerlo terminado, básicamente. Yo laburo, bueno, a Hernán lo conocí hace 30 años, laburando en un canal chiquito, y me pasé por varias productoras. ¿Cómo canal chiquito? Match Music. Match Music, un gran canal, una escuela. Bueno, cuando la tele era otra cosa. Claro, no existía YouTube. Pasé por varias productoras y hace alrededor de 25 años me hice editor de video. Y entonces aprendí, primero edité audio, después edité video, y siempre desde el primer momento que empecé a editar dije, tengo que hacer algo con lo de mi familia. Tardé casi 18 años en ir a pedir permiso a España para hacer algo. Imagínate lo que son las peregrinaciones internas. ¿Qué significa ir a pedir permiso? Amplía un poco ir a pedir eso. Permiso, porque, digamos,
vos tenés que pensar, esto. De mi familia se salvaron 3 hermanos. Uno ya murió, quedan 2 hermanos directos de mi padre. Tíos míos, digamos. Esto ocurrió en el 75, los que se salvaron se fueron en el 75, no volvieron más. Volvieron en el 85, 84, 85 para juntarnos, para vernos, para juntar, porque mi viejo era un poco picaflor y había dejado hijos por todos lados. Entonces yo tenía 2 hermanos que conocía a los 20, siempre supe que estaban, pero los conocí recién a los 20, y una hermana que conocía a los 8. Bueno, vinieron en el 85 para tratar de juntarnos a los hermanos, qué sé yo. Pero lo que hay que entender es que todos estos procesos son muy complejos de llevar. Entonces, la gente que se fue a España, lo guardó, no lo sacó nunca más en la vida. Nunca más en la vida. O sea, te digo, mi prima, que yo le fui a entrevistar a España, le preguntó al padre durante años qué es lo que pasó en Argentina, y el padre le dijo, en Argentina hubo un accidente. Se acabó ahí. Entonces tardé muchos años, porque uno internamente te pasa mucho en pensar en quién tiene más derecho a sacar toda esta mierda de nuevo a flote, a revolver esto, ¿entendés? Porque nosotros vivimos acá en Argentina, lo sacamos y lo manejamos de una manera, y la gente en otro lado sobrevivió guardándolo. O sea, no es que toda la gente lo saca y lo habla y eso le hace bien. Otra gente lo guardó, no lo sacó nunca más. En el 96 vinieron acá a filmar a las víctimas españolas de la dictadura argentina. Por pito y flauta se encontraron con nuestro caso, porque nuestro caso no está anotado en la CONADEP en ningún lado. Me entrevistaron a mí y a mi madre. Nosotros filmamos el release, dimos la entrevista, nos dijeron tenemos un relato en off de una de las personas que entró a su casa. Nosotros filmamos el release dando por sentado que nuestros parientes en España iban a hablar. No habló nadie. Nadie. A mi tío lo llamaron creo que 30 veces. No habló nadie. Yo cuando fui en el 97 allá, por mi tía me enteré, bueno, un poco que Ricardo lo habían llamado mucho, que Ricardo no había querido hablar y que más o menos todos le pusieron atrás de la postura de Ricardo. Eso cuando salió al aire en España fue una implosión familiar. O sea, mi primo que tiene la misma edad que yo, Sebastián, que es el más grande, se dio vuelta a la madre y le dijo, entonces los abuelos no se murieron en un accidente. 23 años, tenía 24. Por eso digo, son cosas muy particulares de llevar. Bueno, le hice muy larga. El resumen es que en el 2018 yo escribí un mail a todo el grupo familiar de allá contando el proyecto que tenía. No me contestó nadie el mail. Me contó uno, creo que mi tía Ángel me contó, bueno, igual venís acá en 3 semanas, porque claramente lo tenía que ir a hablar personalmente. Fui allá, nos juntamos todos, yo estuve 2 semanas, aproveché y el último fin de semana nos juntamos todos en Bellaterra, que es como si fuera, no sé, Pilar, en las afueras de Barcelona. Bajó mi hermano, uno de estos que vive cerca de Valencia, bajaron los que estaban en Leria, subimos los que estábamos en Barcelona. Éramos un montón de gente comiendo con novio nuevo, novio viejo, bueno, un montón. Claro, en un momento uno empieza a hablar en la mesa, a contar lo que quiere hacer todo, y empieza a haber una catarsis. Una catarsis. Yo lo único que me acuerdo es la cantidad de botellas de vino, claro, porque éramos 20 en la mesa, abrían de a 2 botellas, servían los vasos, la tiraban y abrían otras 2. La mitad de la mesa lloraba, yo en un momento me di vuelta y estaba la suegra de mi prima con la cara así. Yo le pedí disculpas, dice, no, yo sabía algo pero no tanto. Bueno, nada, eso. Entonces nada, esas cosas que a la noche, yo esa noche tenía que ir a grabar a un bar de un amigo, ni fui a grabar a ningún lado, estaba hecho polvo emocionalmente, y recuerdo que a la noche me escribió un familiar y me escribió un mensaje por WhatsApp, un familiar, y me dijo, gracias Mariano, creo que es la primera vez que nos juntamos a hablar de este tema seriamente todos. Del 75 al 2018. O sea, es mucho tiempo. Siempre a mí me causa mucha, no intriga, siempre pienso mucho en la peregrinación interna de la gente. O sea, eso, ¿cómo llevas eso? Pero bueno, digo, cada uno lo lleva como puede, sobrevive, digamos.
donde la gente tiene autodefensa y sobrevive hablándolo, no hablándolo, alcoholizándose, drogándose, tirándose de un edificio, o en el caso mío criando 3 pibes y siendo lo más feliz que puedo ser en el día a día. O sea, no pretendo ser feliz todo el tiempo, pero eso es como construir el día a día, como ver qué puede ser mejor, el día a día. Yo recuerdo mucho que cuando nació ella, la miraba a ella y a Felipe, que Felipe fue el primer hijo varón que tuve. Los miraba y decía, no puedo creer que sean mis hijos. Miraba, me paraba al lado de la cuna, a la noche. Pero después los pibes son... Ella no, pero los otros 2 son 2 energúmenos. O sea, dice, ¿querés ir a jugar a la pelota? No te voy a decir. Yo digo, cada vez que vas y lo mimás a los pibes y lo querés ir a jugar a la pelota con él y querés hacer cosas con él, y el chabón te contesta, no me jodas un rato. Hijo de puta, ojalá mi padre me hizo jugar a la pelota. Todo lo traspolo así, entonces en algún momento es terrible. No sé. Ahora ya están más grandes los pibes, pero como se ponen así... pedazo, hijo, no sé, esa cuestión de, pero sí, disfruto, los vivo mis hijos, soy extremadamente pesado, bueno, soy una pesadilla, creo que es más lo que me detestan que lo que me quieren. Pero ¿qué es lo que has hecho, Mariano, con toda esta historia? Como te preguntaba recién Hernán, ¿qué es lo que está ahí por terminarse? No, perdón, me fui por las ramas. No, pará, porque es larga esta historia. ¿Por qué no escuchamos una canción? Me relajamos gusta. un segundo y hablamos de este proyecto, que es un proyecto audiovisual que se va a estrenar prontamente. Esperemos que sí. Vamos a escuchar a Ana Tijoux. Recuerden, amigos, estamos hasta la 1 del mediodía acá, programa especial 50 años del golpe genocida militar del 24 de marzo de 1976. Parte de la familia Pujadas está acá, así que quédense del otro lado. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada. Una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada. El paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte. Tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Botado. Al piso cayeron todos los fragmentos que estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta, sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar y sacar la voz. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.
clava la daga, haga lo que haga uno. Estraga oportuno, tú no cobras lo que el tiempo paga. Se traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula. Huérfanos hace de brújula, su lúcida lenta en celo. Blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela. Y lo que duela, si es que tiene que doler. La flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo si tiene que florecer. En un cordel a colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece. Cada pena en su altavoz, cada tos, pensando en sacarle voz. Cada canción que escuchan salimos, tomamos un poco de aire, respiramos profundamente e intentamos seguir adelante, siendo solo partícipes de ver la historia desde lejos, ¿sí? Porque así no sucede, ¿o no? Sí, bueno, mientras salían, armaban el mate, algunos fumaban, iban y agarraban facturas, nosotras nos quedamos acá con Paz. Te quedaste con Paz como loco charlando. Croco, sí, croco, acá chumeando. ¿Por qué? Dos loros, viejo. Sí, pero porque Paz ya está, ya dijimos que va a venir Paz con nietes, vamos a tener una buena charla de por qué, de qué están haciendo, así que ya compromiso al aire de que Paz va a volver a Buen Día, Fin del Mundo. Hay un reclamo de nuestro equipo de Fuera del Aire que dice, ¿qué edad tenés, Paz? Porque no lo dijimos. 19. 19 años. ¿Qué estás haciendo de tu vida ahora? Y ahora estoy estudiando diseño de imagen y sonido allá en la FADU, o sea, todavía estoy en el CBC, pero bueno, estoy ahí estudiando eso. Dándole. Retomemos entonces este documental que en algún momento va a salir, porque ya tenés mucho tiempo, pasó por varias etapas, pero antes de hablar del docu, sí, hablando del docu, ¿qué pasó con esta gente que empezó a hablar después de mucho tiempo cuando la volviste a ver? Digo, porque a partir de empezar a hablar, las cosas cambian, me imagino que serán otras personas. Sí. ¿O fue ese momento que abrieron la historia y la volvieron a cerrar? Mira, la verdad es que yo no lo sé tanto, porque eso salió al aire, creo, si no me equivoco, a principios del 97. Yo a fin del 97 logré ir a Barcelona por primera vez, después de un periplo en Estados Unidos con nombre falso, trabajando 3 meses en negro, ahorrando plata y cayendo a Barcelona por primera vez porque siempre había tenido muchos deseos de conocer la tierra de mi padre. Ahí hablamos un poco. Yo la verdad que en esa época era un poco un tiro al aire y yo, por las cosas que me acuerdo, yo creo que Betty Ángeles trató de hablar algunas veces conmigo y yo no lo agarré, no me di cuenta. Me di cuenta con el tiempo de las cosas que ella me había contado, me había dicho algunas cosas y yo no repregunté. Bueno, cuando volví fue cuando empecé a ir a hijos y qué sé yo, y mi familia siguió. La verdad que yo creo que no sé si siguieron igual, creo que un poco se va a haber abierto claramente, pero tampoco estoy tan al tanto. Yo ya recién en el 2018 fui allá, comimos todo, me dijeron todos que sí, que les gustaba la idea. Yo creo que ellos pensaron que no lo iba a llevar nunca a cabo, entonces me dijeron todos que sí. Y bueno, y después, nada, como acá busqué un poco de fondo, laburé con una persona, con otra, no te da nadie bola. Primero porque aparte yo soy editor, montajista, para el mundo del cine soy un NN, o sea, no existo. Y a mí hacer lobby, yo soy cero chupamedia, entonces no soy políticamente correcto, digamos. Entonces, nada, lo arranqué, agarré mi cámara, cuando tenía que hacer entrevistas, vos viniste a la primera entrevista que yo hice, la hice en el 2012, que era el viejito amigo de mis abuelos, que los trajo a Barcelona, y el viejo ya tenía 83 años, 87. Sí, grande. Y yo dije, lo tengo que entrevistar a Carlos,
Yo siempre lo veía a él, de vez en cuando yo le decía que era mi abuelo postizo. Y dije, a este lo tengo que entrevistar porque en algún momento no va a hablar más, o no se va a acordar. Entonces nos sentamos a charlar en un sillón y él me contó 2 horas y media. Desde cómo vivía en Córdoba hasta cómo consiguió el posgrado en Barcelona, cómo se hizo mis amigos y mis abuelos, cómo los trajo. Él estaba, Hernán, y 2 amigos más. Esa la guardé. ¿Viste? Estas cosas, yo por lo menos tengo un tema, también por mi historia, tengo un tema con el registro. Entonces registrar, soy un tipo muy ordenado, disco rígido, y vas guardando todo el registro que tenés. Con mi familia es exactamente lo mismo, tengo un archivo gigante. Y bueno, en un momento después del 2018, cuando me dieron agarré la cámara mía y entrevista la hice yo solo, escribí yo la pregunta que quería hacer. Total, yo sé hacer todo. Digo, sé grabar, editar, musicalizar. Entonces, empecé a hacer todo. Le dije a mi hermano, Gustavo, nosotros somos 5 hermanos. 3 medios hermanos y una hermana melliza. A Gustavo, que es dibujante y animador en 3D, si él quería dibujar escenas de la película. Pues no quería usar tanto recurso de archivo, tengo un montón de archivos claramente, es todo blanco y negro, diario, cosas de televisión en blanco y negro, y quería darle como algo, no sé, un vuelo artístico, diferente. Entonces Gustavo me dijo que sí, que se recopó, claro, pero los únicos que hicimos un laburo de reconstrucción de los 5 hermanos somos 2, que son mi hermana más chica Eugenia y yo. Los otros 3 lo saben, pero lo guardan. El más grande de todos ni siquiera sabe en la película. Él me lo dijo, yo no quiero salir, yo me acuerdo de todo. Entonces no quiere salir. Y Gustavo, que siempre había sido un pibe que se acomodaba atrás de José Francisco, el más grande, que no hablaba, no sabía nada, me dijo que sí, y yo le empecé a vomitar 20 años de archivo. El chabón, aparte él dibujaba, animaba, y en un momento él agarró y dijo, no recuerdo si fue al tiempo, dijo, loco, no me llames más 2 semanas, un mes, déjame que absorba todo esto, porque claro, yo lo transité toda la vida. Después a tu hermano se lo vomitas en un mes, y después tu hermano tiene que dibujar y animar a tu viejo pegándole un tiro en la cabeza. Eso me lo dijo cuando lo entrevisté yo en Barcelona, ahora a fin del 23. Claro, si yo me acostaba a dormir y me despertaba con un balazo a la mitad de la noche. Claro, tu viejo, tu tía, tu abuelo. Así que él también, justo fue pandemia, entonces a él le vino bien porque le sobraba tiempo para laburar, le vino mal porque laburaba todo el día en eso. Entonces, bueno, también tuvo lo suyo. Ahora ya está mejor, por suerte. Nada, eso, pues empecé a hacer cosas, hice todas las entrevistas que tenía que hacer en Argentina, en Córdoba, en Mar del Plata, en Buenos Aires, y eso, y armé 2 millones de trailers, 2 millones de work in progress, lo mandé a Uruguay, mandé a Málaga, no quedé nunca en ningún lado. Bueno, en un momento el productor ejecutivo que laburaba conmigo se fue, tuvimos una serie de desacuerdos, se fue, así como después de 4 años de laburar en esto me volví a quedar solo. Y lo llamé a un amigo mío que se había ido de una productora, Tiempo de mate. Y le dije, che, loco, él justo había renunciado donde estaba abriendo como una productora, muy amigo mío, Juan Pablo Pichetto, y le dije, me tenés que dar una mano con lo del docu. Y él me dijo, pero ¿cómo no está encaminado lo tuyo? No, estoy en fase 0 una vez más. Así que, nada, nos pusimos manos a la obra. En un mes ya tenía, por otros amigos con los que yo laburé en Madrid, en el 2005, me pasó Julieta, muy amiga mía de Barcelona, Julieta Cherep, nos pasó un contacto de 3 productoras catalanas especializadas en documentales. La primera productora se quedó con el proyecto, ni llegué a buscar a las otras 2. Apenas vio la historia, vio la gente que era, etcétera, se quedó con el proyecto. Y nada, ahí arrancó un poco más formalmente. A fin del 23 fuimos, mi hermanita de Córdoba escribió un libro, lo presentó en Barcelona, se hizo un evento en el Hospital Sant Pau, en Barcelona, lo puedes googlear, es un hospital casi hecho por Gaudí, de ese estilo. Se hizo un homenaje a mi familia en el Hospital Sant Pau, porque mis abuelos pasaron por ahí, mis tíos abuelos pasaron, hay un montón de la rama familiar de los Pujadas y de los Badel que pasaron por ahí.
Entonces la productora nos pagó a mí y a Juan Pablo para que fuéramos allá y hiciéramos entrevistas. Tuvimos 4 días, laburando los 4 días a sol y sombra, 3 o 4. Y después me traje las entrevistas para acá, algunas en catalán, otras en castellano, y hice un trailer un poco bastante más lindo. No más lindo, el otro estaba bárbaro, pero estaba todo en castellano. Básicamente la productora en catalán quería que sea en catalán la película. Le dije, mira, ojalá hablara catalán. Lamentablemente no hablo catalán. Y tengo muchas entrevistas acá. Así que bueno, se hizo un mix y... nada, tengo de 2 minutos, de 4 minutos, de 6 minutos, hasta uno de 15. Sí. Entre todo este laburo que venís haciendo de reconstrucción, ¿hay todavía cosas por descubrir de esta historia? Porque, digo, la semana pasada estábamos acá al aire hablando de el allanamiento del equipo argentino forense en La Perla, ¿no? Y me imagino que vos debes estar como decir, bueno, mira, todavía queda data por esto. Lo que pasa es que uno, y te hablo del caso de mi familia, que es recontra público. O sea, en el Google pone familia Pujadas y el primero link que te aparece es la contratapa de página 11 que dice el asesinato masivo de la familia Pujadas. Se acabó. O sea, sabés todo, es recontra público. Hubo un montón de veces que me había creído que no iba a encontrar nada más, pero siempre encontraste algo más. Tuvimos la suerte también, no lo encontré. Mi hermana, cuando sacó este librito en Córdoba, le hicieron un par de entrevistas en la televisión y la contactó por Facebook el hijo de la persona que se metió al pozo donde tiraron a mi familia y la sacó. Es como impresionante. Y yo le dije, mi hermana me escribió, me dijo, mirá, me escribió que no sé qué, que dice que es el hijo, pero yo pensé que era un bombero. Le dije, ya, andate en auto, ya. Él vivía en Río Cuarto, ya. ¿Qué esperás? No, bueno, es que me da cosa, me da miedo. Dije, mira, yo voy en 2 meses de vacación a Córdoba. Yo voy. Si vos querés venir, no, venís. Si no querés venir, no vengas. Pero es una persona, puede ser un dato increíble. Y bueno, al final resulta ser que es un peón de campo. Peón de campo que, por esto que te digo que nosotros tenemos la suerte de encontrar a mi familia, que también se alinearon infinita cantidad de astros. Nosotros los pudimos encontrar a la madrugada, a las 6 de la mañana sacaron a todo el mundo. Pero, bueno, es muy largo de contar. La cuestión es que eso era un aljibe, no, un pozo de molino, que yo también me lo enteré ahí, porque yo tampoco sabía. Los pozos de molino tienen 60 metros, porque este peón se dedicaba a hacer los pozos. Y ese pozo particularmente se había derrumbado lo que se llama el brocal. El brocal es como el piletón de piedra que se hace alrededor. Se había derrumbado y había quedado un entrepiso a los 5 metros. Bueno, mi familia, después que la secuestran en la casa, etcétera, etcétera, los llevan ahí. Y obviamente toda esta gente que se dedicaba a hacer esto ya tenía lugares donde iba tirando la gente. Ese lugar ya estaba visto, ya sabían que estaba el pozo ahí. Bueno, la tiraron. La cuestión es que salen, los peones se escuchan ruido, no sé qué, salen, van ahí. Bueno, después de pegarle un tiro a cada uno, tiraron una granada para que se derrumbe todo. Entonces el peón me dijo, ahí vos veías brazo, pierna, no sabías cuánta gente había ni nada. Cuando llegan ahí no había ningún tipo de ruido. Llegan los bomberos y al rato empieza a haber un ruido desde adentro del pozo. Y entonces, bueno, dijeron, los bomberos tienen que bajar, bajen porque hay una persona viva. Los bomberos dijeron, no, nosotros no bajamos. Le pusieron un casco al peón. El peón se ató una soga en el paragolpe del auto del capataz, bajó. Lo primero que dijo el chabón fue, toqué a ver qué cuerpo estaba tibio todavía. Y fue lo primero que saqué. Que es la última mujer de mi padre, la madre de Eugenia. Nosotros, así, imagínate, éramos una palangana de cómo llorábamos. Yo le dije a Eugenia, dijo, lo primero que haces es agradecerle al chabón porque vos conociste a tu madre gracias a él. La tuviste 6 años, 7 años tu madre gracias a él. Ayer nada, fuimos con Pasita también, era toda una aluvión de lágrimas. Y nada, divino. Ahí yo había llegado a la cámara, el micrófono, todo. Nos sentamos, el tipo empezó a vomitar la historia
porque necesitaba contarla. Él había tenido, unos años antes, había tenido un problema en el corazón y le había dicho al hijo, me gustaría contactar a alguien de la familia de la señora que saqué del pozo. Ellos ya sabían que era la familia Pujada, pero ¿cuánto? 30 años después, 40 años después. Y así fue como el hijo la contactó a mi hermana. Luis, un tipo... No, son eso, no sé, yo cada vez que me refiero a Luis son esas personas como que tienen una humanidad. O sea, el tipo no sé si tiene terminado el primario o el secundario, laburó en el campo desde que tenía 10 años, pero tienen más humanidad que gran parte de la gente. Sí. Entonces, eso, bueno, a mí me emociona mucho, me llega mucho y, bueno, ahí no hice nada y claramente yo le expliqué lo que estaba haciendo y le dije que lo quería venir a grabar. Así que un año después lo fui a grabar porque, digamos, es como que la parte de la película en la que él sale es muy cortita, pero es extremadamente importante. Son como esos personajes de color que, pues, encontrar una persona así es mucho. O sea, es mucho más de lo que yo me hubiese imaginado en mi vida. Mirá que me he imaginado muchas cosas, pero es mucho más de lo que me imaginé. Entonces, nada, eso, la película, estamos en una coproducción argentino-catalana, estamos básicamente esperando que aparezca la plata. O sea, no es que yo he hecho, vos sabés, he hecho 2 millones de videoclips, un programa con mi hija cuando era chica, una serie de documentales con amigos míos, porque a mí claramente me apasiona el hecho de los documentales y las historias de vida. Pero yo dije, si hago esto, primero uno está muy en carne viva cuando lo hace. Mientras lo estás editando no veo nada. Estoy mirando el corte, el fundido, el audio. Ahora lo veo en Play y hago ejercicio, o sea, a mí ir a hablar al Pellegrino, ir a hablar a otro lado, ir a hablar acá, para mí es un ejercicio para aprender a hablar sin largarme a llorar. Lo estamos logrando, la última vez no lo habíamos logrado. La última vez no lo habíamos Terminamos llorando los dos. Tranqui, yo lloro por ustedes, yo estoy llorando por todo. Gracias por compartir, Mariano. Entonces, no sé, me perdí un poco donde iba. Claro, pero está bien. ¿Y qué sentís vos, Mariano, que va a pasar cuando finalmente lo puedas compartir? Mirá, esto es como lo de yo creo que es como un legado que uno deja. Mi mínimo, insignificante aporte a que estas cosas se sepan. Es lo mismo que ir a dar una charla, es lo mismo que ir a hablar, es lo mismo que expresar cómo te sentís. Para mí está buenísimo, yo hablo desde mi lugar o desde nuestro lugar, poder haber hecho algo bueno de nuestra vida. Que eso es lo más difícil, ¿entendés? Porque aprender esto lo digo después de muchos años de terapia, como aprender que tu vida es tu vida. No es la de tu padre, no es la de tu tío, o no es la de tu hijo, es tu vida. Entonces, en algún lugar, vos tenés que hacerte cargo de cómo tomar las riendas de tu vida. Después, a mí, yo me acuerdo, la psicóloga mía un día me dijo, estaba harta de que yo vaya a puteaba, vomitaba odio todo el tiempo, y la mina en un momento me dijo, loco, acá vení, seguime pagando, vení todo el tiempo que quieras, pero mientras vos no cambies de actitud en la vida no va a cambiar. O sea, o haces algo bueno de tu vida o no. Pero la postura que tenés, a la larga no te va a llevar a ningún lado. Pero esos son procesos que vos tenés que tener la predisposición de asumirlo. Porque esto que yo, cuando no me subo al tanque ahora la llamo, siempre sigue siendo mi psicóloga, pero no la veo. Pero cuando tengo los jugadores acomodados, ella me los acomoda en un toque. Y ella me ha dicho varias veces, me dice, el camino que vos hiciste, aunque vos no creas, no es el camino que hace todo el mundo. El camino que hace todo el mundo es más o el de victimizarse, o el de quedarse enroscado en un bucle del que no pueden salir. Y bueno, creo que yo también, porque tuve mi madre, porque tuve una cierta familia que me contuvo, porque pasé 2 millones de cosas, 2 millones interminables, muy aburrido que se los cuente, tampoco es agradable, entonces, pero logramos salir adelante y hacer algo bueno. Creo que toda la familia Pujadas logró, mis primos que están en Europa, uno es infectólogo que está atrás de la vacuna del SIDA, otro es presidente de Adidas, otro, digo, son toda gente
muy grosa. No porque sea mi familia, sino voy a encontrar una perlita. Menos vos, cordobés. Bueno, No sé. Petri. Pero decir, para que vos entiendas lo que era mi familia. Ocurre la fuga de Trelew. Bajan todos los familiares con los abogados a Trelew a ver a los 19 que habían quedado. Claramente no vuelven al penal, se los llevan a la base, una semana más tarde son fusilados. Bueno, baja mi familia, mis abuelos con el abogado, con otra familia más. Tratan de verlos, no los ven. ¿Qué es lo segundo que hace mi abuelo cuando va a Trelew? Fue al aeropuerto a pagar lo que habían consumido mientras habían tomado el aeropuerto. Gente que no existe más. O sea, con unos principios y unos valores o sea, gente que no existe más. Mi abuelo dijo, no son ningunos terroristas, no son ningunos delincuentes, venimos a pagar lo que hayan consumido. No consumieron nada. O no sé si habían consumido algo. Son pibes que están peleando de la manera correcta e incorrecta, son tratando de que una realidad cambie. Yo me contaron eso y empezaba a llorar. Cada vez que me cuentan alguna cosa y me entero por primera vez, cualquier pavada, porque uno se la pasa la vida armando un rompecabezas, la vida, ¿entendés? Te pasa todo, armando de, qué sé yo, me emocionaba que me dijeran si mi hijo jugaba de delantero o de defensor. Yo no sé si mi hijo era héroe o no, la verdad es que hoy en día me chupa un huevo. O sea, quiero saber si a mi hijo le gustaba la mayonesa o la saora, si era delantero o defensor, porque son esas cosas que lo ubican a la par tuya, no lo transforman en un héroe. Yo no soy héroe de nadie, digamos. Hago lo mejor que puedo de la manera mejor que pueda. A veces me sale, a veces no tanto. Yo no puedo ni hablar, así que... Mira, te quería preguntar, bueno, hoy, que si nos pueden contar cómo van a marchar, con quién y qué significa, ¿no? Marchar hoy por esas calles para ustedes. Paz, algo más contado, pero contanos en el aire. Bueno, yo hoy voy a marchar en la columna de organismos con Nietes, y bueno, voy a marchar justamente para que estas cosas no vuelvan a pasar, para que se sepa la historia y no se la vuelva a repetir, y mismo para que los genocidas no queden impunes. Son las cosas que quizás repetimos cada año, pero cada vez es más importante volver a recalcarlas, porque son cosas que si no a la larga se pierden, y nuestra generación también en cierto momento empieza a tener un rol importante en el sentido de que también en un momento, por más que querramos con todo el corazón a las madres, en un momento no van a estar. Entonces en un momento la posta la vamos a tener que tomar los jóvenes. Entonces bueno, esa es, creo, una de mis objetivos, mis misiones, digamos, por así decirlo. Ay, te lo agradecemos. ¿Y vos, Mariano? Yo voy siempre a la plaza, porque no suelo encolumnarme en ningún lado, porque como voy con mi mujer, con los 3 pibes, entonces con pibes es un bardo. Es otra cosa, ¿viste? Aparte, Felipe tiene 14 y Charo ya tiene 11, pero cuando eran más chicos, vas el tiempo que aguanten, a veces ellos se han vuelto y yo me he quedado, otras veces nos volvemos todos juntos, pero sí, básicamente voy siempre. Hoy me voy a encontrar con unos amigos que están hicieron unas cosas para hacer stencil, qué bien. Con el pañuelo, llevo una remera ahí lisa para hacer un pañuelo, tenía una remera negra que no tiene ninguna banda de rock que chorree sangre. Rarísimo. Así que me junto con ellos y ya vienen otros amigos más, pero siempre me junto con todo el mundo ahí. Eso, me parece que es esto lo que decía Pablo, me parece que es importantísimo ir, me parece que es importantísimo participar, me parece que es importantísimo enseñarlo o contarlo o explicarlo. Nosotros en el Pellegrini otro día el preceptor decía, después de que yo hablé, pasé el corto de 15 minutos también, porque a veces contás algo que para los pibes es en blanco y negro. Claro. Entonces pasé el corto de 15 minutos, lo vieron, pero después no se anima nadie a preguntar. Entonces el preceptor dice, bueno, ¿quién de los que está acá en su casa habla del tema? Menos de la mitad. Serán 30, 10 lo hablaban por arriba. Entonces se empiezan a animar, empiezan a preguntar más,
Algunos no hablaban de nada, absolutamente de nada, pero bueno, es una manera de que a ellos les surja. Yo les decía, hoy todo lo que ustedes quieran saber está. O sea, nosotros en nuestra época, la reconstrucción que hice de mi familia es tipo granito de arena por granito de arena, fulano, mengano, sultano, ¿quién te iba contando un pedacito de cada cosa? Hoy vos ponés, ¿por qué la frase dice 30.000? En el Google y te dice, ¿cuántos centros clandestinos? Y te dice, o sea, vos si querés saber, podés saber. Podés saber lo bueno y lo malo, pues digo. Bueno, pero está en ustedes también esto de despertar la inquietud, porque la información está para todos. Disponible. Pero son pocos los que van a buscarlo. Mariano, ¿dónde podemos ver el material? Si te queremos Todavía seguir, en ningún lado, porque quienes es están privado. escuchando, ¿dónde te pueden seguir? Si aparece alguien del otro lado y dice, yo tengo la Sí. guita para tu documental, Ahí va. ¿dónde te contacta? Bueno, que me escriba al Instagram. Mi Instagram es el cordobés con triple Z. Pero lo tengo privado porque, lo tengo privado, por lo que sea, porque a veces Bueno, que te hay encuentren. gente desagradable. Te van a encontrar, Mariano. Me van a encontrar. Y no, todavía me encantaría ponerlo, pero todavía es privado, por esta cuestión de que se está buscando fondos y todo, entonces no se puede publicar. Seguramente vas a encontrar los fondos. Mariano Pujadas, Paz Pujadas, pasaron por el aire de la tribu, chicos. Muchas gracias. Hermano, gracias. Gracias. Grilla. Mapa o documento que organiza y detalla el contenido que saldrá al aire en cada programa. Ítem fundamental entre Opers y Vivo. La tribu. La última radio.